Una acusación peligrosa, especialmente contra alguien que durante años había llevado la música mexicana como bandera nacional. Negrete respiró hondo, controlando su temperamento. A su lado, el productor intentaba intervenir, pero Pedro levantó un dedo, discreto pero firme, pidiendo en silencio que nadie interrumpiera el curso natural de los acontecimientos. Sabía que ciertas escenas deben desarrollarse hasta el punto exacto antes de ser interrumpidas. La sala estaba dividida entre tres voluntades: la de los periodistas, que querían espectáculo; la de Jorge, que quería preservar su dignidad; y la de Pedro, que aún no había declarado cuál sería la suya. Durán sonrió, como alguien que se anima al percibir la incomodidad que causa. Era la típica sonrisa de quien cree que controla la sala. Pero no se dio cuenta de que la única mirada que realmente importaba estaba dirigida hacia él. La de Pedro Infante, sólida, silenciosa, evaluando cada segundo. Aún no era el momento de intervenir, pero el momento se acercaba como pasos firmes detrás de una puerta a punto de abrirse. La tensión que Durán había dejado en el aire no se disipó, solo cambió de temperatura. Los periodistas intercambiaron miradas rápidas, como quienes presienten que algo está siendo empujado más allá del límite. Había allí un frágil equilibrio, sostenido por la compostura de Jorge Negrete y la silenciosa presencia de Pedro Infante al fondo de la sala. Negrete no retrocedía, pero se notaba la sombra de un malestar que solo los hombres muy disciplinados pueden ocultar. Se ajustó ligeramente la solapa del traje, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que para Pedro era tan evidente como una petición de tregua, no para abandonar la lucha, sino para evitar que se volviera injusta. León Durán, ignorando ese detalle, pasó otra página de su cuaderno. No necesitaba leer nada. Era solo un gesto teatral, calculado para garantizar la atención. El brillo ansioso de sus ojos delataba que aún no estaba satisfecho con el daño causado. Maestro Negrete, reanudó con falsa dulzura. Hablar con la voz tal vez sea polémico, pero es natural. Lo que me intriga es otra cosa. Pedro percibió el rumbo de la frase antes de que Durán respirara siquiera. Era como ver a alguien abrir una puerta donde no debía, consciente de que detrás de ella había algo personal, antiguo e intocado, una frontera sagrada. Negrete levantó las cejas con tensa cortesía. «Diga», respondió. Durán se inclinó hacia adelante, con el entusiasmo cruel de quien prepara un espectáculo. La prensa ha comentado mucho su reciente matrimonio con... Se produjo un silencio tan denso que algunos periodistas contuvieron la respiración. Sobre el hecho de que tal vez haya sido una estrategia publicitaria, algo acordado con la discográfica para recuperar protagonismo en un momento delicado de su carrera. Hay quien dice que no fue una unión, sino una campaña de marketing. ¿Lo confirma o lo desmiente? La palabra matrimonio salió disparada. Quienes conocían a Jorge sabían que había tocado un tema prohibido. Siempre había mantenido su vida íntima lejos de los titulares, no por miedo, sino por respeto, a sí mismo y a las personas que amaba. El matrimonio, reciente y aún rodeado de rumores, era un tema delicado para cualquier hombre decente, y más aún para alguien con honor militar. Jorge apretó el puño sobre la mesa, no para reaccionar con violencia, sino para controlar la marea de sentimientos que lo invadía, no ira, sino humillación. Nadie tenía derecho a exponer eso. Y fue en ese instante cuando algunos periodistas, en lugar de protestar, echaron hacia atrás sus sillas. No por estar en desacuerdo con la pregunta, sino por miedo a verse envueltos en la tormenta que comenzaba a formarse. Durán, al percibir la reacción, se animó. Incluso cruzó las piernas, como quien se siente cómodo en su propio veneno. «El público merece sinceridad, maestro», insistió.
¿O vamos a fingir que nadie se ha dado cuenta de la conveniencia del momento? La frase sobrepasó lo permitido. No era solo una acusación, era un intento de deshonrar al hombre. Pedro descruzó los brazos. Esta vez, el gesto tuvo un impacto inmediato. Algunos periodistas miraron hacia atrás, como si presentaran que el discreto movimiento de Infante significaba un cambio de rumbo en los acontecimientos. Jorge, por instinto, desvió la mirada hacia Pedro. Fue un gesto mínimo, tan rápido que podría haber pasado desapercibido. Pero para quien observaba todo con precisión, como Pedro, era una petición silenciosa, casi involuntaria, para que alguien restableciera el equilibrio moral de la sala. No era una petición de ayuda, era algo más digno, una petición para que no se pisoteara la verdad. Pedro caminó. No hacía ruido al caminar. Tenía el tipo de presencia que no necesitaba pasos largos para hacerse notar. Bastó con que avanzara 3 metros para que toda la discográfica pareciera contener la respiración. No aceleró, no dramatizó. Se acercó como quien asume una responsabilidad que no pidió, pero que reconoce como suya. Durán solo se percató de su acercamiento cuando una sombra interrumpió la luz que iluminaba su mesa. Levantó la cara, no con miedo, sino con la incomodidad de quien sabe que finalmente ha llamado la atención de la persona equivocada. Pedro se detuvo junto a la mesa de prensa. No tocó nada, no impuso su presencia física. Simplemente se quedó allí, de pie, tranquilo, firme, observando a Durán con ojos que transmitían algo que las palabras no pueden expresar: la certeza de que ciertos límites nunca deben traspasarse. El reportero intentó mantener su aire de superioridad. «Ah, Pedro Infante. No sabía que también participabas en la rueda de prensa». Pedro sonrió levemente, una sonrisa sin alegría, de esas que anuncian que el hombre que sonríe ya ha ponderado todo lo que necesita decir. «No vine para participar en la conferencia», dijo con voz baja, pero lo suficientemente clara como para que todos la oyeran. «Vine para escuchar. Solo eso». Durán frunció el ceño, tratando de recuperar el control de la situación. «Entonces debe comprender que mi trabajo es hacer preguntas difíciles. El público quiere transparencia». Pedro inclinó la cabeza, como quien reconoce la mitad de la verdad y rechaza la otra mitad. «Las preguntas difíciles, León, son una cosa. La falta de respeto es otra». El silencio en la sala era absoluto. Incluso los fotógrafos habían bajado las cámaras. Negrete respiraba lentamente, como quien encuentra sustento en la presencia de otro hombre que ve la injusticia con claridad. Durán abrió la boca para responder, pero Pedro levantó un dedo, un gesto pequeño, firme, cortés, que sin embargo lo silenció. «Aún no he terminado», dijo Pedro. Su voz transmitía algo que no provenía del escenario ni de los estudios, sino de la vida, de las madrugadas, de los palenques, de los aciertos que un hombre necesita llevar limpios para poder dormir. «Hiciste una pregunta sobre algo que no es de tu incumbencia, y lo hiciste de manera incorrecta. Eso no es periodismo, León, es provocación. Y cuando provocas a un hombre de bien, nos provocas a todos». Durán tragó saliva. Por primera vez, sus ojos se apartaron de los de Pedro. Toda la sala seguía cada palabra, cada respiración, como si fuera testigo no de una discusión, sino de un momento en el que se restablecía una frontera ética. Pedro respiró hondo, como quien ya ha decidido lo que va a hacer a continuación. La pregunta prohibida había sido formulada, pero aún faltaba la respuesta. Una respuesta que no saldría de la boca de Jorge Negrete, sino de la de Pedro Infante. Y fue esa respuesta la que cambiaría toda la historia aquella mañana. La sala parecía suspendida en el tiempo. No había movimiento, ni respiración profunda, ni el tímido clic de un bolígrafo. Era como si todos estuvieran esperando
a que Pedro Infante eligiera el siguiente paso o la siguiente palabra, con el mismo ritual silencioso que se cumple antes de una sentencia importante. Jorge Negrete permaneció sentado, pero la tensión en sus hombros había disminuido. No había pedido ninguna intervención. Sin embargo, la presencia de Pedro a su lado era como un cinturón de respeto impuesto por la fuerza, de esos que ningún reportero se atrevería a cruzar sin pensarlo dos veces. Pedro apoyó la mano izquierda en la mesa, no con agresividad, sino con firmeza. No hizo pose de héroe, no levantó el pecho. Parecía más bien un amigo que, sin necesidad de anunciarlo, se interpone entre la injusticia y su objetivo. Su voz sonó baja, tan controlada como un susurro que transmite autoridad. León, comenzó, sin frialdad, pero tampoco con amabilidad. Ya has hecho preguntas difíciles antes. Lo sé. Todos aquí lo saben. No es nada nuevo. Pero hoy no has venido a buscar respuestas. Has venido a buscar titulares. Durán enderezó el cuerpo, tratando de recuperar algo de control. Era evidente que no le gustaba que le corrigieran en público, y menos aún Pedro, cuya popularidad traspasaba las paredes de aquella sala. «Solo estoy haciendo mi trabajo», replicó el periodista, con una seguridad que no llegaba a sus ojos. «El público quiere saber la verdad. No es culpa mía que algunos temas sean delicados». Pedro respiró hondo, y quienes lo conocían se dieron cuenta de un detalle significativo. Solo respiraba así cuando necesitaba contener su propia decepción. «El problema no es el tema», explicó. «Es la forma. Puedes preguntarle sobre la voz de Jorge, sobre su carrera, sobre cualquier cosa relacionada con él como artista. Él lo aguanta. Es un hombre capaz de ello. Pero tocar la vida íntima de alguien para insinuar que tomó decisiones por interés. Eso no es periodismo, León. Es cobardía». La palabra cobardía entró en la sala como un trueno silencioso, un golpe firme que no necesitaba gritos para herir. Algunos periodistas se removieron, incómodos. Otros miraron a Durán con la expresión de quien evalúa si aún vale la pena defenderlo. Durán abrió la boca, pero no pudo hablar. Pedro continuó, sin levantar la voz ni un ápice. «¿Conoces su vida? ¿Estabas con él cuando tomó esas decisiones? ¿Estabas allí cuando se enfrentó a todo lo que se enfrentó para mantener una carrera digna? No. Entonces, no tienes derecho a convertir su intimidad en un plato frío para tus lectores». Durán apretó el cuaderno como quien sujeta la única arma que le queda. «¿Estás diciendo entonces que la prensa debe perdonar a los artistas?» Pedro sonrió, una sonrisa sin ironía, pero con algo que parecía cansancio, como quien intenta enseñar una lección a un alumno que aún no ha entendido la materia. «No, estoy diciendo que la prensa debe respetar a los artistas, y a los hombres, y a las mujeres, y a cualquier persona que esté frente a un micrófono luchando por mantener su dignidad. Hacer preguntas no es lo mismo que agredir. Tú lo sabes». Algunos de los periodistas más veteranos asintieron discretamente. En ese momento aprendieron que había una clara diferencia entre cuestionar y humillar, y que Pedro Infante no permitiría que se ignorara esa diferencia en una sala donde se trabajaba con música, sudor y honor. Pedro entonces giró el cuerpo y miró directamente a Jorge Negrete. No había piedad en esa mirada, sino respeto. Era como si le dijera, sin pronunciar palabras, «Sé quién eres, y nadie va a menospreciar eso hoy». Negrete le devolvió la mirada con la sobriedad de un hombre que, a pesar de la dureza del momento, reconoce la grandeza de otro. Allí era donde nacía la leyenda, no en gestos grandilocuentes, sino en el simple hecho de que un hombre se levantara cuando otro era injustamente tratado. Pedro se volvió de nuevo hacia Durán. «Y otra cosa», añadió. «Dices que el público merece saber la verdad.
Pues aquí va una verdad que quizá no hayas percibido. El público respeta más a quien habla con valentía que a quien escribe con malicia. La frase cayó como una sentencia final. Durán se quedó sin aliento por un instante, no porque se sintiera humillado, sino porque Pedro había expuesto el núcleo de su comportamiento sin levantar la voz, sin agredir, solo señalando el límite moral que había cruzado. Pedro entonces enderezó el cuerpo. Se quedó de pie, con la serenidad de quien ya ha dicho todo lo que tenía que decir. No buscó aprobación, no miró a su alrededor para medir las reacciones. Solo dio 2 pasos atrás, ofreciendo al reportero la oportunidad de recuperar el equilibrio y tal vez la conciencia. Durán intentó hablar. Tal vez me expresé. Pedro levantó la mano y el reportero se calló al instante. No tienes que justificarte ante mí, dijo Pedro, pero pídele perdón a él. Y señaló discretamente con la barbilla a Jorge Negrete. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el lejano ronroneo de un viejo ventilador en el pasillo. Durán dudó. La arrogancia temblaba en sus labios, tratando de sobrevivir. Pero la presión moral de toda la sala y, sobre todo, la postura inquebrantable de Pedro aplastaba cualquier intento de mantener la falsa altivez. Finalmente, se volvió hacia Jorge. «Maestro». Tragó saliva. «Si me he excedido en la pregunta, le pido disculpas». Jorge inclinó la cabeza, aceptando la retractación. No sonrió, no suavizó la situación. Solo reconoció el gesto con la clase que lo caracterizaba. Pedro dio un paso atrás y volvió a cruzar los brazos. No necesitó decir nada más. Toda la sala lo entendió. La discusión había terminado. No con gritos, ni con peleas, ni con insultos, sino con el respeto restaurado. Durán se sentó, abatido, garabateando algo en el bloc de notas que, por primera vez, parecía demasiado pequeño para la magnitud de la responsabilidad que acarreaba. Jorge se ajustó la corbata, respiró hondo y reanudó la rueda de prensa con una dignidad recién impuesta. Y Pedro, allí en la esquina, solo pensaba en una cosa, que a veces, para proteger a alguien, no se necesita fuerza ni fama. Solo hay que tener el valor de hablar cuando todos optan por el silencio. Y así fue como, aquella mañana, Pedro Infante se convirtió no solo en un compañero, sino en el guardián de un honor que no se podía negociar. La noticia se extendió primero por los estrechos pasillos de la propia discográfica, como un susurro que se mueve de oído en oído sin necesidad de confirmación. Técnicos, secretarias, operadores de audio, mozos de carga. Todos parecían saber, incluso antes de que terminara la rueda de prensa, que algo extraño había sucedido en aquella sala sofocante donde la honor de un hombre casi se había puesto a la venta. No se hablaba de pelea ni de escándalo. Lo que circulaba era otra cosa, más valiosa, más difícil de traducir. El rumor de que Pedro Infante había hecho algo de esos que nadie olvida. Pedro caminaba sin prisa por el pasillo, tratando de escapar del acoso que inevitablemente surgía cuando aparecía en cualquier lugar público. Saludaba a la gente con un discreto gesto, pero sin mencionar lo que había sucedido. No le gustaba convertir los gestos de decencia en un espectáculo. Prefería olvidar el asunto antes de que se convirtiera en un mito, pero ya era demasiado tarde para eso. En uno de los estudios contiguos, 2 músicos afinaban sus guitarras y discutían sobre la entrevista. Dicen que Pedro detuvo al periodista solo con la mirada, arriesgó uno de ellos. No fue con la mirada, corrigió el otro. Fue con esas palabras que usa cuando está serio. No grita, y por eso mismo asusta. Pedro escuchó, pero no comentó nada. Continuó su camino hacia la salida, aferrándose a su silencio como quien lleva un objeto que no debe caer al suelo. Jorge Negrete salió unos minutos después, acompañado por 2 asistentes.
Su rostro aún reflejaba la incomodidad, pero también había un brillo contenido, algo entre gratitud y orgullo herido que comenzaba a cicatrizar. Encontró a Pedro cerca de las puertas de hierro de la discográfica. No dijo nada de inmediato. Se acercó con pasos mesurados, como quien elige cada gesto para no parecer vulnerable. «Pedro», llamó, con una voz más baja de lo habitual. Pedro se volvió, con los ojos tranquilos. «¿Qué pasó, compadre?» Jorge respiró hondo. Era un hombre al que nunca le gustaba reconocer sus debilidades, y aquello no era exactamente una debilidad, pero era lo suficientemente sensible como para pedir palabras que pocos podrían pronunciar sin parecer que menoscababan su dignidad. «No tenías por qué haber hecho eso», dijo Negrete. Pedro sonrió, pero sin alegría. Claro que tenía que hacerlo. Se pasó de la raya. No tenía derecho. Pero era yo quien tenía que responder. «Y respondiste», dijo Pedro sin dudar. «Pero a veces, un hombre no se defiende porque no sabe, sino porque no debe. Hay cosas que no se rebaten, solo se protegen». Jorge se quedó en silencio. Nadie le había dicho eso de esa manera. Era raro encontrar a alguien que comprendiera la línea moral que separa el orgullo de la dignidad. Pedro, sin embargo, parecía entenderlo desde siempre. Un grupo de periodistas esperaba afuera, tratando de obtener frases cortas, provocaciones, reinterpretaciones de lo que había sucedido. Pedro y Jorge caminaron juntos unos metros, y cuando una periodista le acercó el micrófono para preguntarle si había habido una discusión acalorada, Pedro solo respondió: «No hubo discusión, hubo un ajuste», y siguió caminando. Jorge lo miró de reojo, como quien acepta la elegancia de la respuesta. No añadió nada. Sabía que, cuando Pedro cerraba un tema de esa manera, era porque lo consideraba zanjado. Al llegar al aparcamiento, ambos se detuvieron junto al coche de Pedro, un automóvil modesto para los estándares de un ídolo nacional, pero impecablemente limpio, como a él siempre le gustaba. Negrete puso la mano sobre el techo del coche y le dirigió una mirada que rara vez ofrecía a alguien. «Si alguna vez puedo devolverle el favor». Pedro levantó la mano, interrumpiendo la frase a mitad. «No me debe nada. Entre nosotros, esas cuentas no existen». La sinceridad era tan directa que Jorge no encontró cómo argumentar. Solo asintió, con ese gesto casi imperceptible que solo un militar bien entrenado mantiene después de la vida civil. Pedro entró en el coche y encendió el motor. El sonido era suave, pero suficiente para indicar que la conversación había terminado. Antes de cerrar la puerta, se inclinó y dijo: «Cuida tu voz, Jorge. Es demasiado bonita para que la gastes en gente que no merece escucharla». Y entonces se marchó. Esa misma tarde, la historia ya estaba en las mesas de los cafés de Roma, en los pasillos de la radio XEW, en los bares llenos de humo del centro histórico, en manos de columnistas que buscaban convertir el suceso en noticia de primera plana. Algunos exageraban los detalles, otros inventaban frases que nunca existieron, pero la esencia, la parte verdadera, se difundía con precisión casi quirúrgica. Pedro Infante había puesto en su lugar a un reportero sin levantar la voz, sin insultar, sin amenazar, solo usando la fuerza moral que ningún estudio, ningún director y ninguna fama podrían fabricar. Y así, como tantas otras veces en la historia de la época de oro, el hecho y el mito comenzaron a fusionarse. Nadie recordaba exactamente cuántas palabras había dicho Pedro, ni el tono exacto, ni el orden de los acontecimientos, pero todos sabían la verdad que realmente importaba. Ese día, ante ojos curiosos y oídos ávidos de escándalo, un hombre se levantó para proteger a otro y lo hizo con una dignidad tan silenciosa que se convirtió en leyenda antes incluso de que anocheciera. Mientras tanto, Pedro seguía con su vida
como si nada extraordinario hubiera sucedido. No buscaba reconocimiento, no esperaba agradecimiento, ni imaginaba que aquella mañana se contaría durante años como ejemplo de carácter. Pero quienes vivieron esa época, quienes respiraron la música, el cine, la radio y el México turbulento de esos años, lo saben. Ciertos gestos construyen una memoria colectiva tan fuerte como cualquier canción. Y Pedro Infante, ese día, le enseñó al país que la mayor fuerza de un artista no está en la fama, sino en la lealtad que ofrece cuando nadie lo espera, cuando nadie lo exige, cuando solo el honor lo pide.